A poco más de 3 meses para que se conmemoren 50 años desde el golpe militar de Augusto Pinochet, la encuesta Sermori publicó el informe Chile a la sombra de Pinochet, la opinión pública sobre la era de Pinochet 1973-2023. Estudio que se basó en la pregunta: ¿cómo se valora la dictadura militar por parte de distintos grupos de chilenas y chilenos? Dentro de los principales resultados se arroja que un 36% de quienes participaron de la encuesta este año considera que las Fuerzas Armadas tenían razón para dar el golpe de Estado. Se trata de un aumento de 20 puntos porcentuales respecto al mismo estudio realizado en 2013, cuando un 16% justificaba la dictadura. Aquí tenemos al único dictador de Occidente, de la historia contemporánea, que 50 años después de haber dado un golpe de Estado tiene un tercio de la población a su favor. Cuando dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la izquierda hoy día? Bueno, la izquierda tiene que poner claro sobre la mesa qué es válido y qué es lo que no es válido. Y eso se ha hecho pésimo. Bueno, ¿y qué hacemos con toda esta información? Bueno, tenemos que el 58% de la gente dice que sí es relevante, ¿no? Ahora, la gente que tiene educación básica, por supuesto, es la menor. Aquí hay otro clivaje educacional muy importante. Y sobre todo, la gente que le alcanza, es decir, la gente que tiene más nivel de socioeconómico, tiende a decir que es más relevante que la gente más pobre. Resultados que son asociados a distintos factores, dentro de los cuales se destaca la continuidad del modelo que impuso la dictadura militar, reflejado, por ejemplo, en el sistema político actual, en que Pinochet haya tenido un cargo designado, entre otros aspectos. Tiene que ver con que no se hizo una división clara al retorno a la democracia. No es solo un tema de educación cívica, también tiene que ver con que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe, con que mantuvimos elementos antidemocráticos en la Constitución del 80 hasta la reforma del 2005, como la inhabilidad de los comandantes en jefe. Se mantuvo el binominal, que generó mucha distorsión en la política, las leyes orgánicas, etcétera, y estamos hoy día con este problema constitucional. Ahora que está de moda criticar la agenda identitaria y las agendas de nicho, creo que hay un peligro de que la memoria de la dictadura se convierta en una estrategia identitaria, que la supresión legal del pluralismo que significó la dictadura y las violaciones de derechos humanos queden relegadas a una agenda de una identidad particular y no al resguardo de las libertades en interés de todos. Por su parte, la cientista política y académica de la UCN, Francis Espinosa, considera que existe una importante debilidad en los gobiernos democráticos en materia de instauración de memoria histórica. Chile sobre todo se tiene memoria a corto plazo y a lo mejor tampoco hubo, digamos, a partir de los gobiernos democráticos, una instauración de recuperación de memoria. Ahora, yo le agregaría el componente internacional. Hay datos bien importantes que tienen que ver, aparece un artículo sobre la vuelta a la derecha de Europa, pero también lo vemos en Turquía y lo vemos en otros países. Entonces, ¿de qué manera la vuelta a los radicalismos, a las democracias autocráticas, si es que le pudiésemos llamar democracia autocrática, inciden en que la gente, digamos, prefiera la estrategia mano dura en favor, digamos, de aquellos aspectos que tienen que ver con seguridad y delincuencia. En este sentido, el proceso de transición aún estaría abierto en el país. Yo creo que nosotros tenemos un proceso muy similar al franquismo en España, o sea, el proceso, digamos, de transición ha sido eterno, hasta llegar a expresiones mucho más democráticas que hoy en día se ven más enturbiadas por un contexto internacional y sobre todo por una serie de crisis, digamos, como diría Immanuel Bernstein, crisis cortas, ¿no? Que no nos permiten un poco aprender de cómo salir de la crisis económica, política, la pandemia, la migración, cómo salir de las crisis para pensar, digamos, en no transar la democracia y las libertades también. Por último, desde la agrupación de memoria histórica Sitio Providencia manifestaron que estas encuestas a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe desvían el foco de la discusión. Estas encuestas que se están instalando en los últimos días en el país buscan confundir, buscan desinformar, buscan utilizar cifras que no van al centro del tema principal, que es la conmemoración de un golpe militar sangriento, un golpe militar que generó una nueva realidad del país que hasta el día de hoy, después de 50 años, que aún no estamos
enfrentados y confrontados con esta derecha criminal. En el informe se indica que en el año 2000 un 52% de los chilenos opinaban que el 11 de septiembre había destruido la democracia. Luego, en el año 2013, un 63% de las y los encuestados mantenía esta posición, mientras que este año esta percepción llegaría al 42%.